contar. Yo de mi hobby hice una manera de vivir. Yo he estado casi 24 años en el mundo de la consultoría, la auditoría. Yo entré de botones. Yo estaba estudiando Derecho, entro en Andersen Consulting y yo iba con mi corbatita, empezaba segundo de Derecho. Yo salía muy desencantado de la política. Yo era los que se iba a Vitoria 5 días a dormir en un garaje y pintaba todo el casco viejo de Vitoria. Es decir, Bueno, chavales, bienvenidos a Terra Ignota. Pirata, no te rías, hombre. Es una cosa seria. Entonces, nada, me habéis pillado en la cabaña una bomber. Ya siento que el remo derecho suena un poco mal, pero bueno. Soy Jürgen, soy un hombre normal. Bueno, pues como el principio es la cerveza, me llena de orgullo y satisfacción, ¿vale? Presentaros a todos. Exclusiva. En exclusiva, la Filabres Cruz de Borgoña. No sé si tenéis el Aleluya de Händel o algo. Importante las reacciones. El doble de tambores, por favor. Voy a ir en plan experto. Sí, espumeate. Es una paleale. Noto bastante el tema de las levaduras. Está cojonuda. O sea, que ya podéis comprar todo. Mejor que ámbar. Atención, mejor que la ámbar. Mejor que ámbar. Todo lo que rodea este caso es tan polémico y tan controvertido que ha desunido y sigue desunida la población estadounidense. Se ha conseguido un caso tan polémico como este, tan tergiversado, tan manipulado, ha conseguido que toda una nación se desuna y sea prácticamente en polos opuestos y no haya ningún tipo de conversación, ¿no? Vale, bueno, pues yo me suelo presentar como madre de 3, aunque solo uno vive, y me invitaron a hablar en la película por mi testimonio, ¿no? Porque de un tiempo aquí me indigna muchísimo precisamente esto que viene muy bien explicado en la película, que yo veo reflejado en el feminismo, ¿no? Toda esa reclama, ¿no?, del derecho al aborto como algo positivo para la mujer. Claro, yo que con 26 años fui a abortar creyendo que eso era una solución, creyendo que eso iba a hacer liberarme de ese marrón que supuestamente es la maternidad, y entonces, pues como víctima de ese sistema corrupto y maquiavélico del que habla la película, pues yo hoy día pues no solo me rebelo, sino que hago todo lo posible por visibilizar la realidad del aborto, que llaman IVE, y que a mí me gusta darle el significado que para mí tiene la IVE, que es la de la intervención violenta del embarazo. En Galicia, como en muchas zonas del mundo, se dio fenómeno de humerismo, ¿no? Creo que se llama humerismo. Es decir, la idea de que la Iglesia Católica incorporó al culto viejas deidades locales. Incluso los santuarios están situados en lugares de culto precristianos. Simplemente la Iglesia se adaptó a ellos, ¿no? Simplemente cambió un poco el culto, pero la forma de entender la religión es muy semejante. Es decir, se conservó cierto paganismo, si se quiere llamar así. Eso a Heidegger le gustaba mucho, ¿no? Pero en general de la cultura católica tradicional. Es decir, en el sentido de que no hay un dios solo, sino que hay un panteón. Hay muchos dioses, cada santo tiene su advocación, cada santo tiene su especialidad. Pues unos curan la garganta, otros curan animales, otros curan los males de amor, otros sirven cada uno sirve para su... Lo que os iba a contar, que en esa había dedicado a Juan Carlos, creo que era un lunes, y entonces, ante la insistencia de Iván, ¿cuál es el motivo de que no te sumes a este homenaje de este hombre que es el número 1 de todos los españoles? Y ya me calenté. Yo el problema que tengo es que tengo cierta facilidad para calentarme. Y dije, pues mira, te lo voy a decir, que yo no homenajeo al que debe ser el número 1 de todos los españoles. Es un putero, un comisionista, un golfo y un sinvergüenza. Si no te ha quedado claro, ¿sabes? Y digo, y el mayor enemigo que tiene la monarquía es el comportamiento poco ético de sus miembros. Y el mayor aliado son los mamarrachos que el 14 de abril salen como mamarrachos, como ratas,
a defender una segunda república que trataba de exterminar a la media España o a la España que no pensaba como ellos. Si te ha quedado claro, con lo cual ni homenajeo a uno ni otro. Pero tú eres monárquico o republicano. No sé qué coño soy. Sé lo que no soy. Y no soy ni un golfo ni las otras ratas. No lo sé. Entonces, que por una vez les dieran a ellos dentro, creo que no está tan mal. Ahora, que no me alegro y que, oye, que han muerto 3.000 personas en el 11S y que, oye, que no tendría que haber muerto ninguno de esos, por supuesto. Pero, dices, mira, igual os hubiera venido bien para aprender. Claramente no aprendieron, pero bueno. No le habían dado todavía dentro y no le han vuelto a dar. Y no le han vuelto a dar. Eso es cierto. Pero la realidad es que, claro, eso estaría de puta madre si hubiera servido para que Estados Unidos fuera menos militarista, menos imperialista, menos combativo. Pero la realidad es que a raíz de los 3.000 muertos del 11S, Estados Unidos decidió que necesitaba que murieran otros 15.000 americanos en Afganistán y otros tantos en Irak, más todos los iraquíes y los afganos, claro, más los españoles, más los lituanos, más los polacos que hemos ido allí detrás. Y luego, no olvidemos, a Bin Laden se le culpa desde el día 2, me parece. El día 1 o el día 0, Bin Laden se le señala el segundo día, vaya. Y sin embargo, Bin Laden hasta el 2004, no, en el 2002 él lo niega, dice, no hemos sido nosotros, y en el 2004 es cuando por primera vez reconoce o dice haber sido él. El terrorismo, ¿no? Por definición, lo que quiere es sembrar terror. Y que realmente la sociedad occidental dejó de creerse intocable y se sembró el terror y todo eso, ¿no? Entonces, es curioso que eso sucediera y que el supuesto artífice pasara 3 años diciendo que él no había sido. A ver, esto que ha hecho Fortache, aparte de ser una pasada, porque el fin a mí me encanta el fin a lo que va destinado, pero nos demuestra, primero, que Twitter no es esa cosa que a veces se piensa que no vale para nada o que solo hay odio o que incluso no se pueden hacer amistades. Y segundo, que cuando las cosas son de verdad y cuando la gente es de verdad, se pueden hacer, salen. Sois unos perros, tío. Pirata estaba haciendo un discurso cojonudo para luego sacarse su propio corte y meterlo en los highlights que publica él mismo cada mes. Estaba pensando, este minuto va a ser fantástico para mi resumen. ¿Sabes? Coño, dejadle al chaval que termine la frase. El libertarianismo, tal como lo entiendo yo, como defino yo, es una visión del Estado que ve el Estado como un ente negativo. Entonces, los libertarios, los minarquistas, más o menos que entienden que el Estado es negativo, pero que es necesario que exista o que no puede evitarse que exista. El anarcocapitalista sí que piensa que puede evitarse que exista. Y el paleolibertario, por lo que entiendo yo, ¿no? Entiende que para que una sociedad sin Estado funcione, tiene que estar basada en valores conservadores. O sea, que no exista, digamos, un ente estatal, un ente de poder físico, es una definición ideal, ¿no? Pero tiene que estar fundada en valores de cohesión social, ¿no? Por la tradición, la familia, por la religión, o valores de ese estilo que cohesionen la sociedad. Si no, tampoco un mundo de átomos es muy difícil que funcione. Pasada, estamos tan faltos de cariño que cuando Juan Carlos le dice al gorila rojo, a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? Casi nos da un subidón de alegría. Todos. Este es nuestro momento. Un detalle en puto 40 años. ¿Por qué no te callas? Y eso nos emocionó. Fijaros qué fácil es contentarlos. Es decir, qué fácil es tener un detalle. Pero ¿cuál es el problema? Y ahí es donde yo creo que se equivocan. La monarquía o el Estado tiende a intentar agradar a aquellos a los que nos odian. Ese es el problema. Bueno, la Legión el próximo día 20 cumple 102 años, ¿vale? Su 102 aniversario. En estos 102 años, la Legión ha entregado a España 10.000 muertos, 40.000 heridos y 6.000 mutilados. En 100 años. Eso ya es una entrega importante a España. La Legión surge, pues, en 1920, el teniente coronel Millán Astray, teníamos la guerra de Marruecos, estaba mandando pues, a gente de reemplazo, ¿vale? Mal preparada, carne de cañón. Y él, pues, pensó y decidió que tenía que haber una unidad de choque bien preparada, con buen material, profesional, ¿vale? Que para evitar esas bajas entre la gente de reemplazo. ¿El que quiso? Pues le dotó de la mejor herramienta que le podría dotar, ¿no? Es el credo legionario. Porque yo siempre que me preguntan si la Legión es la mejor unidad, no la peor, yo no soy imparcial, con lo cual, y podría estar discutiendo pues con los Brigis, con los de Infantería de Marina, no, porque nosotros, pero lo que sí que aseguro, y eso nadie me lo puede negar, que la Legión es distinta. Pues bueno, yo
cuando estando destinado en el tercio, pues un día llevaba en la cartera una pegatina de España con la legión así pequeñita, pues no sé, me dio y la puse en el buzón de mis padres, de casa de mis padres. Y una tarde, era verano, estaba durmiendo la siesta allí en el sofá y sonó el timbre, subió mi hermana, me dice, Sebas, son 2 pobres pidiendo, bueno, y, no sé, unas monedas, y ya sube mi hermana riendo así, me dice, no, que es para ti. Y bajé y había pues 2 carrilanos, ¿no? 2 tipos allí con la mochila al hombro, no, que queríamos saber si en esta casa vivía algún legionario. Yo les dije que sí, que era sargento, el tío se cuadró como hay que cuadrarse, se presentó que había sido 5 años cabo, o sea, legionario y cabo en el primer tercio en Melilla, y que empezamos a hablar. Yo le dije, a pasar, nos tomamos una cerveza, no consintieron en entrar, pues bueno, saqué yo unas cervezas y empezamos a hablar. Pues los tíos te cuentan su vida, lo que hablamos, pues los que pueden acabar ayudados por la fundación, ¿no? Pues creo recordar pues un par de divorcios, la mala vida, pues, y nada, estuvimos ahí hablando, y a mi madre, claro, le digo, mamá, prepararles, pues digo, bocata bueno, digo, no de chorizo, digo, no de lomo, tal, pues bueno, mi madre, que es, pues como todas las madres, pues 4 bocadillos, dulces, leche, allí ya les puso de todo. Yo les he metido botellas de vino, porque recuerdo como lo puse en el hilo, ¿no? Mi sargento, ¿no te dan algo para el amigo? Que no es pistolo del todo, que hizo la mili en las coes. Y pues, claro, pues yo antes de seguir hablando de la película, tenemos preparado, bueno, pues el cartel de cines, donde se estrena, del 23 al 29 de septiembre, ¿correcto? Ahora sacamos, porque ya nos han preguntado en... Y vamos a ponerlo aquí en pantalla para que lo podáis ver todos. Pues ahí está. Un poquito pequeño, pero... Lo colgaremos de todas formas, ¿vale? Como todos los que estáis por aquí, deduzco que tenéis acceso a la cuenta de Twitter. También lo colgaremos ahora haciendo mención a European Dreams Factory para que les corra a ellos también un poco. Entonces, lo colgamos ahora en Twitter. Y bueno, ahí tenéis las provincias y los cines donde se estrenan, ¿vale? Pero también creo que hay un fundamento filosófico, es decir, ya no es solo que el Estado sea más intervencionista, etcétera, sino que se ha intentado vender por parte del liberal, y aquí no quiero decir el liberal libertario, me refiero al liberal jacobino, se ha vendido el Estado como un fin en sí mismo, en lugar de como un medio instrumental, ¿no? Entonces, cuando a la gente le pintas el Estado como un fin en sí mismo, le estás invitando a plantearse, oye, ¿esto de verdad es así? Y caes en que no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Y dices, y si es un instrumento, ¿por qué lo tengo que tratar con esta deferencia especial o esta reverencia que se le tiene al Estado que se autojustifica? Eso no me cuadra. Y puedes caer, al final, en una idea quizá más anarquista, más anarcoliberal, ¿no? No sé si... Yo creo que sale por una reacción, ¿no? Claro, llega un momento que el intervencionismo puede no solo en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en otro tipo de cosas, claro, ¿no? Es un ataque constante y continuo. Yo lo veo algo en cosas. A mí a lo mejor me afectan más las cosas pequeñas que las grandes, ¿no? Es decir, que no puedas cambiar las tejas de tu casa sin tener que pedir permiso, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Es decir, cosas de ese estilo, ¿no? A lo mejor no me afecta que no puedas fumar en un bar que te deja fumar, pero en una terraza, porque alguien te dice que no es que me lleve una guerra o que me cobre impuestos. Hasta eso, digamos, lo tengo como asumido, ¿no? Pero son pequeñas cosas, tío. ¿Para qué tienes que meterte en esto? ¿No? A mí, lo que yo entendía hablando con arquitectos, cuando yo creía firmemente en la demolición controlada, es que el acero, con que llegara a un 20%, a un 10% de su punto de fusión más un daño estructural, podía, según ellos, llegar a un colapso. Colapsan del 70 y pico. ¿En qué piso? En el 70 y algo. 73, creo, me parece. 73. En el 73 hay un incendio enorme y se llegan a esas temperaturas para que el acero se debilite, ¿vale? Pero es en el 73. Se debilita esa estructura y cae del 73 al 100 y pico. Imagínate, ¿vale? Que son 4 pisos dañados. Se caen esos 4, los de arriba. ¡Brum! Es un dominó, tío. Vale. Pienso yo, ¿eh? ¿Cómo puede ser que caiga prácticamente en caída libre? Y las torres tardan 9,8 segundos en desplomarse enteras. Si esto es si lo que están diciendo es que toda esa carga de 30 y pico pisos va cayendo piso sobre piso, el acero no está dañado abajo. Del 70 y pico abajo no está dañado el acero. Eso tendría que haber ofrecido algún tipo de resistencia. Y al año, y esto es muy típico en las mujeres que abortamos, que incluso inconscientemente buscamos recuperar ese hijo perdido. Entonces yo al año me volví a quedar embarazada
y lo volví a vivir como un marrón, porque apenas había empezado la terapia, llevaba una sesión, yo creo. Entonces mi mentalidad seguía siendo la misma. Pero sí que es verdad que al ir donde el terapeuta, con mi marido entonces, bla, 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 no recuerdo nada, salvo esta frase que querías tú que trajera a colación, que fue cuando me miró a los ojos, que el que sabía un poco mi trayectoria, me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Pues efectivamente, o sea, en una frase que no sé si tiene 6 palabras, o sea, hizo previo un poco a la conciencia de que yo realmente que lo que llevaba dentro era la vida de mi hijo o mi hija. Y esas palabras hicieron que yo pudiera entender toda esa trayectoria de destrucción que llevaba, donde me había dejado destruir, donde había destruido, o sea, donde había utilizado, o sea, había roto corazones, o sea, bueno, pues eso, como había dicho, pues drogas y de todo. Y mucha oscuridad, a de repente un camino que para mí era como un camino de luz, de colores, de globos, de maravilloso, donde yo decía, ay, madre mía, qué ilusión, qué maravilla. Yo tengo aquí dentro a mi hijo, mi hija, y voy a hacer todo lo maravilloso que pueda, que sepa y que me encuentre para poder trasladárselo. A ver, no puede ser una crítica general. Yo creo que se puede criticar a puntos concretos, ¿no? Yo creo que en muchos aspectos, por ejemplo, el liberalismo no va a la raíz. El liberalismo muchas veces es una lucha, por ejemplo, por a ver si desregulamos el precio de la patata o desregulamos el precio de la cebolla o bajar un poco, que no se suba tanto el salario mínimo o bajarle 2 puntos al IRPF. Creo que la crítica tiene que ser un poco más comprensiva, ¿no? Ampliando otros temas y no centrarse solo en lo económico, porque si no tampoco consiguen lo económico. En lo económico, yo digo, a mí me dicen, estos ahora son utópicos, estás con cosas raras, y lo soy, cuidado que no estoy diciendo que sea vale, real, tal, os dices, vale, logros vuestros, vosotros sois tan sensatos, logros vuestros, o sea, el mínimo lo subieron como león, hasta estar regulando el alquiler otra vez, intentando regularlo. ¿Dónde están los logros? Ya del liberalismo, ya mínimo. ¿No? Hay que hablar de lo que nos une. El español, y más en determinados sectores patriotas, solo habla de lo que les separa y no es lo que nos une. Nunca busca un elemento común. ¿Qué es lo que nos une? Esto no. Buscamos la disidencia, buscamos la diferencia, buscamos... No, macho, tenemos que ser positivos, tenemos que intentar ver qué nos une, qué nos ha llegado hasta aquí, pues... Y eso, de verdad, pero esta es mi manera de ser, cada uno tiene... yo tengo íntimos amigos a los que quiero un huevo que tú, después de hablar con ellos, te dan ganas de pegarte un tiro filosóficamente hablando. Es que no puedo más, es que esto me dan ganas de abrirme las venas aquí. Y por favor, señor, llévame pronto porque no aguanto más. Que ahora si podías contar la anécdota del hombre con Alzheimer, del caballero con Alzheimer. No sé si sabes a cuál se... Sí, pues, mira, además hoy me ha escrito su hija, que yo, empiezo con la historia. Ella es muy amiga de mi mujer, una de las mejores amigas de mi mujer, y yo sé que su padre tiene Alzheimer, bueno, su madre también, y estábamos un sábado aquí en casa, Eugenia y yo, y no sé cómo fue, de esto que le llamó, y estaba ella en el hospital porque se había caído o lo que fuera, y cogió mi mujer, porque siempre se pone, ¿no? Octavio, tal, le dice al hombre lo que sea, y se puso a cantar mi mujer, El novio de la muerte, porque Octavio fue legionario. Y bueno, pues mi mujer pues no ha sido legionaria y a la segunda estrofa ya le dije que me lo pasara y le canté pues dos estrofas. No fue entero, pero casi, pero ya con voz recia y con voz... Y su hija, luego hablando, me lo dijo, dice, se va a llevar 6 meses sin ver sonreír a mi padre. Está ya en un estadio complicado, ¿no? Y bueno, pues yo le pedí permiso, contesta esta historia en Twitter. Bueno, esto saltó a Twitter y el coronel jefe del tercio se puso en contacto conmigo y está de camino un paquete que le han enviado pues con CDR Música. Buscaron su hoja de servicio que no han podido conseguir. Un gorrillo que de hecho... Como yo, que defendía en su momento el aborto, no tenemos ni idea, estamos súper engañadas. La peli lo explica muy bien cómo hemos llegado a integrar y a creernos ese relato como una cosa liberadora, ¿vale? Porque desde que lo han planteado como una cosa que nos hace decidir a nosotras si queremos ser madre o no,
Y eso ha calado profundamente. Y claro, una dice, pues claro, ¿cómo no vas a poder decidir si ser madre o no? Pues es que nadie te puede obligar a imponer. Pero es que lo que no cuentan y lo que se tapa o se oculta o se manipula es que las mujeres embarazadas ya somos madres. Las grandes empresas, las grandes corporaciones, el business, el complejo de grandeza, ¿no? Que las grandes empresas, yo creo que está en buena parte inducido por la protección estatal. Por supuesto. De hecho, yo creo que es, disculpe Miguel Ángel, pero es que creo que es Miguel Ángel, perdón, que es uno de los grandes puntos en los que libertarios y la izquierda hablan en paralelo y no se entienden. O sea, que cuando la izquierda está criticando al capitalismo, sobre todo está criticando a eso, bueno, la izquierda tradicional, no la de ahora que es la izquierda TikTok. Pero la izquierda tradicional que criticaba el capitalismo está criticando más o menos lo mismo en muchas cosas que está el libertario criticando en lo que está haciendo el Estado, creando monopolios. Y se hablaban como si fueran los mayores enemigos y en medio tienes a esos neoliberales forrándose a base de poner esa regulación que les hace hiperricos. Y se lo vende a unos como capitalismo y a otros como monopolio del Estado. Y los dos... Mucha gente, y con razón, entiende que el capitalismo en muchas ocasiones es un capitalismo de amigos, es decir, es un capitalismo aliado a determinados poderes estatales, ¿no? Y es cierto, hay muchos sectores que están literalmente protegidos, defendidos. La banca, por ejemplo, la banca es tu amigo, el Estado que la protege. Y una de las claves del éxito de La Boca del Lobo es que yo intento hablar de lo que nos une, a los patriotas, y siendo muy claro. Y el resto lo dejo para temas que habrá que abordar, pero cuando llegue el momento. Pero yo no voy a estar discutiendo con un pájaro que hayamos en educación si ni siquiera tenemos un concejal o poder para cambiar, como decía mi amigo Juanjo el Corbe, una coma en el BOE. Oye, yo no voy a hablar de esas gilipolleces. O sea, se invaden dos países, se invade Irak, que se pasa invadido 8 años después de los atentados, y se invade Afganistán, que se pasa invadido 20 años. Y hablamos de varios miles de millones de dólares invertidos en estas dos operaciones, ¿no? Para vengar lo que pasó. Esto, como dices, Raúl, el dinero no solo lo explica, pero tampoco hay ninguna duda de que el vicepresidente Cheney se forró y después fue, no sé si presidente o consejero delegado de Halliburton, de una empresa petrolífera, con contratos multimillonarios en los pozos petrolíferos de los países que Estados Unidos había invadido. Y eso era el tío que era el vicepresidente. O sea, donde yo quiero llegar a parar es a lo que has dicho tú. Es que son 20 años de invasión, que son miles y miles y miles de millones, y estamos hablando de que eso se convierte en un trocito importante del PIB americano por todo lo que mueve. Evidentemente tienes a Cheney, tienes esas familias, esas élites que se van Eso perjudica al país, pero beneficia a las empresas de esa gentuza. O sea, claro, pero es que esas empresas dan trabajo. Y esas empresas es que no es tan sencillo, ¿eh? O sea, es que la economía de Estados Unidos se basa en el complejo armamentístico, claro. Un trozo muy importante. Pero eso, la legión de antes, pues claro que era distinta. También es cierto, sin desmerecer, la formación táctica, la formación técnica que tiene a día de hoy un legionario no tiene nada que ver con la de un legionario de los 80. A ver, los años 80, los años 90, desde que se dejó, desde la Marcha Verde hasta la Marcha Verde, estaban a taponazos en África, pero después hubo 20 años que el ejército español no recibió fuego ni abrió fuego. Pues ellos vivieron una serie de cosas que otros pues han vivido otras distintas, pero lo importante es lo que os decía. Lo que entronca la Legión es el credo, y el sentimiento por el credo era el mismo hace 10 años, que será dentro de 50, que fue hace 102 años. O sea, yo considero que la Legión es siempre igual. Sí que me gustaría poner en valor lo que hacen Alfredo y lo que hace Leire, porque no se han rendido, ¿no? Yo conozco cantidad de gente que, bueno, pues quizá con los mismos valores que yo, incluso gente muy cercana que piensa lo mismo que yo en todo esto, pero que ya se ha rendido en el sentido de, bueno, con el aborto no se puede acabar, siempre va a haber aborto, entonces, pues bueno, que mueran más, que mueran menos, tampoco. Lo importante es lo que yo le exijo a la gente que manda es que la economía vaya bien. Yo eso lo he escuchado así de veces. Y pues entonces, no puede ir bien con mujeres destrozadas. no puede ir nunca bien una sociedad cuando existe el aborto y cuando existen además los números estos tan horribles, ¿no? Este genocidio brutal.
De todas formas, permitirme comentar algo porque se pone mucho el foco en el aborto y normal, ¿vale? Pero realmente de lo que se tendría que hablar es de maternidad, ¿vale? Porque es que se habla mucho dando por hecho de que las mujeres que abortan quieren ir a abortar, pero es que no es así. O sea, que es que yo sí, yo era el típico caso de, no, pues yo no quiero ser madre, a mí quitarme este amasijo de células y chimpún, ¿vale? Pero que hay un montón de madres que van a abortar con la conciencia de que lo que llevan dentro es su hijo, que lo quieren, pero que es el cuarto hijo que no tienen para echarle de comer. No, es que muchas veces cuando se piensa en el patrón, siempre se piensa en un patrón así. Es un panadero que tiene 4, que les paga muy poco, un señor de un bar que les paga muy poco, que va a trabajar mucha gente. Y es el rico el explotador, ¿no? Siempre es el patrón. Nunca piensa en un futbolista, nunca piensa en un cantante, nunca piensa en un artista de cine, así que ganan mucho dinero. Eso no son ricos, debe ser una casta aparte, ¿no? Pero siempre se piensa en un señor que le gana, en el explotador, un señor que tiene unos trabajadores que les paga poco, porque no les paga poco seguramente, porque en muchos casos no puede pagar más. Y es duro decir, pero digo, y dicho esto, también me gusta decir que muchas veces un error también de los, pienso yo, no de los liberales, de algunos, que no de todos, y es un tema discutido, es que solo pensamos en una parte de la cosa. Nunca pensamos en el trabajador. Yo creo que el gran olvidado del liberalismo es el trabajador. ¿Qué pasa con el joven? Ahora lo contestatario es votar a Vox, votar a otras opciones que no tienen. Y eso se les ha ido en las manos. Y eso es lo que les molesta en este momento. Con lo cual, creo que hay futuro. Yo cuando voy por la calle y me saludo, me llama un amigo mío que tiene 50 tacos y me dice, macho, que no sabía que estabas en la radio, tío, que es que mi hijo que tiene 18 te sigue, que es un fuego tuyo, que te sigue toda la clase. Bueno, pues eso es lo que me mola y lo que me emociona. El padre me dice, tío, no sabía ni que estabas en la radio. Yo escucho al Carca de Herrera, a Carlos Canchina o a Federico. Pero creo que mi hijo te escucha a ti. Bueno, pues yo creo que mi hijo, tu hijo me escucha a mí. Y ahí hay esperanza. Motivo por el cual las redes sociales quieren escapar o quieren quitarnos nuestra libertad, que sigan programas como el vuestro, que es una cachondada y con el que me lo paso de puta madre. Eso es lo que nos quieren. Lo han hablado varias veces, tío, y yo, lo del Maine en Cuba, ¿vale? Ese pueblo, ese país, ya ha demostrado que puede hacerlo. Yo no digo que lo hayan hecho ni que no lo hayan hecho, no sé casi nada del 11S, ¿no? Pero que hay que hablar de las cosas. Entonces, y eso es en el siglo XIX, en el XX, y en el siglo XX se mataban gente, los negros no podían entrar en el cine, o sea, quiero decir, y en el siglo XXI se hacen esas cosas y se seguirá haciendo en el XXII y en el XXIII, independientemente. Que la realidad de esto, que ya lo hemos dicho alguna vez, es que al final que hay que ser gorrito de papel. Es verdad, si lo que te están diciendo es que las versiones oficiales te están pidiendo, por favor, que no te creas las versiones oficiales. Y al final, pues sí, al final, ¿qué es lo que queda? Me ha encantado tu pregunta, Iván. ¿Quién es el terrorista? Pues al final, el terrorista es el que está en el lado contrario de quien escribe la historia. La cuestión es que ojalá Feijóo nunca gane con mayoría absoluta y dependa de Vox para gobernar. Si va a gobernar Feijóo con mayoría absoluta, y esto yo sé que no va a sentar bien, prefiero que gane Sánchez. Porque el problema que tiene la derecha es que normaliza las políticas de la izquierda, con lo cual hace más daño en el poder la derecha, el centro reformista, porque da por normal las aberraciones de la izquierda. Cuando la derecha da por normal las aberraciones de la izquierda, ya no hay debate. Entonces, si tú me dices, tiene que ganar uno por mayoría absoluta, Feijóo o Sánchez, prefiero que sea Sánchez, porque sé quién es mi enemigo. Si gana Feijóo, las políticas van a ser las mismas, pero para colmo, las políticas de ideología de género memorialísticas se van a normalizar. Pero muchas veces no se ve que cuando hacemos cómputos de este estilo, deliberadamente estamos ya creando una especie de conflicto. Porque cualquier colectivo que coja los altos y los bajos, los gordos y los flacos, seguramente le da diferencias. No sé si muchas o pocas, pero es difícil que no le dé, por muchos motivos. ¿No? Entonces empezamos con cosas de este estilo, podemos encontrar fuentes de discriminación muchos. Y entonces en Hong Kong, pues el barrio de Kowloon gana tanto y el otro barrio gana menos. Entonces hay, no sé qué, está un barrio que explota al otro barrio y cosas por... Ya hay que hacer una redistribución de rentas y de impuestos. No, déjalos que cada uno vaya a su aire. Fue lo que hizo. La leyenda dice que Hong Kong le fue de maravilla con esa política y evitó un montón de conflictos.